Genshin Impact lleva años haciendo algo muy inteligente y muy cruel: enseñarnos personajes que no podíamos tener, regiones que no podíamos visitar y nombres que se convirtieron casi en leyendas. Alice, Barca, Capitano, Dainsleif, Sandrone, Columbina, Celestia, Sniesnaya. Os suena, ¿verdad? Durante años fueron promesas, pero ahora la pregunta es: ¿todo esto era simple lore o Hoyoverse lleva 5 años preparando el mayor byte de la historia de Genshin? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo. Tenéis 2 bendiciones lunares todos los días solo por apoyar el canal de forma free to play. Los puntitos del hype si estáis en móvil es lo que más ayuda. Gracias de parte del equipo del canal. Que aprovechen si están comiendo y gracias por estar un día más. Y preparaos y frotaos las manos. Igual me funan por este vídeo otra vez para variar. Y vamos con 5 años, esperando 5 años enteros de mentiras. Durante mucho tiempo Genshin no ha vendido personajes, ha vendido espera. Ha vendido teorías y ha vendido que la propia gente se imagine sus propios dendros para construir y tomar incluso pequeñas pinceladas de lo que se teorizaba en redes sociales sobre personajes, zonas, lore e historia. Cada región nos daba algo nuevo, a cuentagotas, eso sí, pero también nos dejaba una lista de nombres imposibles, personajes que existían solo en diálogos, en libros perdidos por ahí salvajes, a veces siluetas, a veces solo la voz, como en el caso de Alice cuando habló por primera vez a través del teléfono Dodoko con nosotros en Manzana Dorada, misiones, rumores, cinemáticas, líneas de voz. Y eso es exactamente lo que hace que este momento sea tan importante, el contexto en el que nos encontramos a las puertas de Sniesnaya. Por primera vez en mucho tiempo parece que muchos de esos nombres están dejando de ser fantasmas. Aquí Alice, Barca, Dainsleif, Capitano y el superconductor, y seguir vosotros la lista en comentarios de personajes que la gente está esperando de una forma u otra, aparte de los fatuis que faltan. Genshin no necesita enseñártelos, les basta con hacerte creer que algún día van a llegar. Y eso se llama el marketing de la ausencia. Lo más fuerte que Genshin es que algunos de sus personajes más famosos no han necesitado ser jugables para ser populares. Alice es un ejemplo perfecto. Madre de Klee, bruja del Aquelarre, del Hexerthinker o como se llame, una figura casi mítica a día de hoy en Genshin Impact. No necesitó salir en un banner para que la comunidad llevase años imaginando cómo sería. Y en mi opinión, al menos el diseño cumplió. Dejadme en los comentarios qué opináis, si habíais imaginado a Alice tal y como es, o si el diseño final realmente cumplió vuestras expectativas. Barca igual, el gran caballero de Favonius, un personaje que muchos jugadores de Mondstadt esperan desde prácticamente las primeras regiones, las primeras versiones de Genshin, y por desgracia decepcionó, que eso es un miedo que tenemos todos. ¿Qué tal? Y luego hablamos de ello en el vídeo, si Capitano, después de ser tan esperado, resulta que sí es jugable, juegan con las expectativas de la gente y luego al ser jugable es extremadamente malo al nivel de Barca o peor todavía. Pensar eso y también dejármelo en los comentarios. Y luego todos los fatuis que, al igual que los arcontes, han construido como un grupo de personajes coleccionables que al final todo el mundo más o menos está interesado en su historia, en tenerlos a todos como si fueran Pokémon, en el lore, en lo que pueden llegar a hacer, interactuar con nosotros, en que son los buenos y los malos, y luego al final ni son buenos ni son malos, etc. Cuando un personaje no sale, el jugador no lo olvida. Muchas veces pasa lo contrario, lo idealiza y se imagina qué puede llegar a hacer y los elementos que puede tener y cómo va a interactuar con el meta y todo lo que ahora mismo tenemos en el juego, etc. ¿Por qué funciona esto tan bien? Funciona porque Genshin juega con una de las armas más potentes del gacha, la anticipación. Un personaje nuevo puede gustarte o no, pero un personaje esperado durante años no compite solo por su kit. Compite por lo que has imaginado sobre él, sobre tus expectativas, que es peor todavía. Por eso Alice no sería simplemente otro personaje. Barca no era simplemente otro carry 5 estrellas, que ya sabéis lo que pasó con Barca al final. Y Columbina no era simplemente otra fatui. A Columbina supieron sumarle, siendo el equivalente al arconte de la región, siendo un prototipo de fatui arconte, como dije en otros vídeos, que nos da, y a ellos también, mucha ventaja de estudio de datos sobre lo que puede ser la Saritza, la verdadera arconte y verdadera fatui, y
Toda la trama gira alrededor de la Saritsa, además, porque es quien quiere recabar todas las gnosis para enfrentarse a Celestia, y es prácticamente el hilo argumental del principio del juego, que tendremos ya en menos de un año. Serían años de teorías, memes, discusiones, filtraciones, expectativas, promesas acumuladas de un solo banner, imaginar todo esto. Las mentiras no era que no existieran. La parte importante, cuando digo mentiras, no me refiero a que Hoyoverse nos haya mentido literalmente, me refiero a algo más sutil. La mentira era hacernos sentir que estaban cerca, cuando en realidad podían estar a años de distancia. Aquí os pongo el ejemplo de Alice, que salió en el primer tráiler de Notcry y todo el mundo dio por hecho que iba a ser jugable, cosa que como veis no lo está siendo, porque los anteriores trailers de cada nación, cada personaje que salía sí terminaba siendo jugable en el tráiler de esa nación. Y esta vez han decidido sumarle mucho más importancia, expectativas y todo lo que explicaba antes, como ocurrió con Barca durante 4 años. Cada mención a Alice parecía una pista, cada referencia a Barca parecía una preparación, cada aparición de los Fatui parecía acercarnos a un momento decisivo. Cosa que siguen alargando y extendiendo en el tiempo, y puede ser que nos hagamos expectativas de que en SNES Naya pase y se concluya todo esto, y no, en SNES Naya nos tengan en vilo otra vez y luego unos años después recién empecemos a vislumbrar que igual toda esta trama tiene un final. Pasaban las versiones, pasaban las regiones, pasan nuevos personajes y ellos siguen sin estar. Y aquí os menciono a Dainsleif. ¿Os acordáis que Dainsleif al principio era un diseño espectacular y todo el mundo estaba totalmente expectante a si algún día sería jugable? A día de hoy ha esperado tanto que hasta el diseño de Dainsleif ha envejecido mal. Se ve ahora más parecido a Tartaglia o a Diluc, que son estos 5 estrellas con un diseño un poco más pochillo, que en comparación a Flins o Barca o Nubilet, Dainsleif ya no es tan atractivo y su diseño realmente es muy mejorable. Genshin ha convertido la espera en contenido. Ahora todo empieza a encajar en la fase en la que estamos, pero el contexto ha cambiado. Con SNES Naya cada vez más cerca, con el Aquelarre ganando peso, es decir, ahora nos han presentado a la mayoría de las brujas y la gente está empezando también a tener mucha afinidad y cariño por este grupo de personajes, al igual que los Fatui y los Arcontes. Los Fatui entrando en la fase más importante, donde solo tenemos la última gnosis, que es la de Mawika, por conseguir por parte de la Saritsa, y con el juego acercándose al tramo final, y lo pongo así muy entre comillas, de la ruta original de Teyvat. Todos esos nombres ya no se sienten tan lejanos, pero claro, ya sabéis lo que puede llegar a pasar. Eso cambia por completo cómo deberíamos mirar los próximos banners, porque quizá el problema ya no es tirar por el personaje actual, quizá el problema es que Genshin está a punto de soltar varios personajes que la comunidad lleva esperando literalmente años. Pero el mayor problema es que no va a daros todos los que pensáis y que los que vienen y llevamos esperando igual no son tan fuertes como esperábamos y venden ideas o venden humo, como han hecho hasta ahora con Barca y con seguramente más personajes que lleguen, o como con Nicole, que al final no es tan fuerte como se esperaba. ¡Grandes noticias! ¡Ganamos! Volvió Ludvar y volvió mejor que nunca. Es la plataforma actual más grande, segura y confiable para hacer todas vuestras recargas. Hay un nuevo código, LUCKUP, L-U-C-K-U-P, está por aquí en pantalla, correr a utilizarlo y ya sabéis, al volver Ludvar todo el mundo está contento. Link aquí abajo en la descripción para apoyar el canal. Bienvenidos de vuelta a Ludvar. Si eres free to play, esto es peligroso. Una cosa es saltarte un personaje nuevo y otra muy distinta es saltarte el personaje que llevas esperando desde 2021, 5 años. Alice no es solo la madre de Klee, es una de las figuras más misteriosas del mundo de Teyvat y una bruja de la Aquelarre y parece ser una de las más importantes. Barca no era solo un caballero de Favonius que nunca volvió, es probablemente una de las mayores promesas pendientes de Mondstadt que rompió las expectativas de todos los jugadores para mal. Columbina no era solo una Fatui, en los Arcontes es un Arconte Fatui más inquietante por cómo la comunidad la percibe y por cómo hubo un interés genuino por el personaje desde que apareció cantando en la tumba de Señora la primera vez en aquel tráiler de los Fatui. Sandrone no es solo una Fatui más, es una promesa de tecnología, marionetas, las diarias que todos los días hacéis con Catherine y lo que se comenta acerca de que quizá Catherine es una marioneta de Sandrone y quien nos entrega las protogemas diarias, es las puertas de SNES Naya y las mecánicas del Stellar Conduct antes de los nuevos equipos. Y SNES Naya, que ya llega dentro de 2 meses o menos, no es solo una región, es el lugar donde muchas de estas promesas deberían empezar a cumplirse. ¿Qué opináis en los comentarios? ¿Se cumplirán? Yo tengo pocas expectativas.
HoYoverse se supone que no ha improvisado esto, a pesar de que parezca que muchas cosas las improvisa, o hay pruebas de que hay cosas que sí improvisan, como Notcry, que ha hecho retrasar todo lo demás para intentar cerrar hilos argumentales y círculos que no conseguían cerrar. Lo más probable es que HoYoverse todo esto tenga una parte en la que sí lo ha trabajado con tiempo y otra en la que haya parte de escritura perezosa, en el sentido de no sé qué hacer con este personaje, pero siempre es buen recurso estirarlo en el tiempo porque la gente se va a hacer sus expectativas y sus pajas mentales literal, y eso va a hacer que termine vendiendo. Genshin siempre ha funcionado por capas, te venden región, luego te venden un conflicto, luego personajes actuales y por debajo va dejando sutilmente nombres, escenas, personajes que se nota que nos ayudan pero que nunca van a ser jugables o eso nos quiere hacer sentir, y todo esto se va acumulando en la cabeza del jugador durante años. Cuando por fin llegan, no llegan como personajes nuevos, llegan como grandes eventos en la comunidad. ¿Cuántas veces no habéis estado esperando a un personaje durante años y habéis vuelto al juego después de dejarlo solo por ese personaje? O os pregunto, ¿cuántas veces no habéis dicho que si no dejáis Genshin, a pesar de a día de hoy ser el gacha que peor está tratando la empresa y que hay otros que tienen todo infinitamente mejor, decís que no lo dejáis solo porque queréis saber cómo acaba la trama? Esa trama que nunca va a acabar, como One Piece. Un banner normal vende un personaje. Un banner como Alice, Barca o Columbina vende 5 años de expectativas y espera en la gente. Y el riesgo de todo esto es que ya no pueden cumplir. Es decir, están jugando a todo lo que os acabo de explicar anteriormente y a que todo el mundo ahora tenga unas expectativas enormes en SNES Naya o en la siguiente nación, que mucha gente puede que especula que puede que nos vayamos a Caenria, que haya una región en Celestia, que todo lo que esperamos durante 5 años se resuelva y entendamos el conflicto y por qué toda la trama de Genshin se basa en encontrar a nuestro gemelo perdido, que no hemos encontrado todavía ni hemos podido pararnos a entender. Sí hemos encontrado y charlado con él, pero no físicamente, y no nos hemos parado a entender qué es lo que está ocurriendo, porque recordar que en la misión del telar del destino hablábamos con un espejismo. En la misión donde las líneas Leiden Atlan estaban queriendo utilizarse a través del telar para reconstruir Caenria, hablamos con una versión pasada de nuestro gemelo y no con el gemelo actual, que además Asmodei se veía justo detrás al final de la misión en una montaña, en un pequeño volcán, en esta zona donde hablábamos con la versión pasada. Realmente no hemos tenido una conclusión a esto y no creo que durante una región entera de repente cada versión sea increíble y empiecen a hacer arcos conclusivos de todo en SNES Naya. Lo van a seguir estirando, en mi opinión. Si Alice sale y no revoluciona, va a ser una decepción. Si SNES Naya no es la nación que cierre todo esto, la gente va a funar porque después de Notcry, que ha sido la región de relleno más aburrida de la historia del juego, va a haber una decepción continua y una pérdida de jugadores. Si Capitano se levanta y es un personaje pocho, al final la gente ya no tiene más paciencia. Y si se revelan algunos personajes que ni siquiera hemos visto hasta ahora y que la gente está esperando a que su diseño sea espectacular, como las expectativas de el último arconte, y aparte de último arconte, la reina de los Fatuis, la comandante, que ha orquestado toda la trama de Teyvat, y resulta que el diseño de la Saritza no es un buen diseño, la gente ya no tiene más paciencia. Estamos en un punto extremadamente crítico y delicado. Es el precio de vender promesas durante estos años, cuando por fin las entregas tienen que estar a la altura de la imaginación de millones de jugadores. La nueva era de Genshin está por llegar y realmente tengo miedo sincero a que ya no sea nunca jamás lo que fue y a que ya la gente no se crea nada después del humo que han estado vendiendo hasta ahora. Estamos entrando en una de las etapas más importantes del juego y al mismo tiempo de importante donde más riesgo tenemos. No solo vienen nuevos personajes, pasa todas las versiones que ya nuevos personajes o nuevas zonas. Lo importante es que podrían venir los personajes que llevamos años esperando, los nombres que antes eran rumores, líneas de diálogo y teorías que se van a cumplir supuestamente en esta última supuesta nación, y empiezan a sentirse que todo esto ahora es posible. Es donde Genshin se la está jugando muchísimo. Si HoYoverse lo hace bien, puede convertir los próximos banners y la próxima nación en literalmente el pick absoluto del juego. Pero al mismo tiempo, si lo hace mal, todos estos años de espera pueden convertirse en la decepción más grande de la historia del juego. Quiero leeros en los comentarios cuál es el personaje que más años lleváis esperando de Genshin. Y
¿Algún personaje que no estén vendiendo, que llevéis esperando, como alguna sombra de fans, o como Pierrot, o como alguna cosa que nadie esperaba, como Pantalone o algo así, pero para vosotros es vuestro gusto personal? Contarme. Genshin lleva 5 años haciendo algo muy peligroso: venderos personajes que quizá nunca podemos tener. Y como reflexión final yo os digo, ¿de qué sirvió el tráiler de las sombras de fans o de qué sirvió toda la escenificación donde Pierrot estaba en Notcry si estamos literalmente a la 6.6 que ya está filtrada y la 6.7 y no ha aparecido Pierrot? Y si aparece, yo sentiré que ha aparecido tarde y no va a merecer la pena. ¿Y de qué vale que ni siquiera han aparecido por ahora las sombras de fans y apenas estamos con el arco de Dottore todavía? Y que no se ha visto para nada ni el juego, ni el mapa, ni la comunidad, ni las expectativas, ni nada de nada afectado por ese tráiler, ni por la presentación de esos personajes que sí, que igual nos los quieren vender en SNES, ya, muy bien. ¿De qué sirve todo eso si al final solo tenemos humo? Cuidaos mucho, gracias por llegar hasta el final, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.